El cereal que comiste esta mañana, el pan de tu sándwich, esa bebida energética en tu mano, todos contienen químicos completamente prohibidos en Europa, Japón y docenas de otros países. Sustancias relacionadas con el cáncer, la alteración hormonal y daños neurológicos. ¿Prohibidos en otros lugares? Perfectamente legales aquí. Lo que generalmente se considera seguro en Estados Unidos podría hacer que te arresten en, digamos, Alemania. Soy Mike de List 25 y estos son 25 sustancias prohibidas que todavía se esconden en tu comida. 25. Aceite vegetal bromado, BVO. Ese refresco de cítricos en tu refrigerador, hay una buena probabilidad de que contenga algo llamado aceite vegetal bromado o BVO. Ha estado prohibido en la Unión Europea, Japón e India por más de una década. Pero aquí en Estados Unidos todavía aparecen Mountain Dew, algunas variedades de Powerade y docenas de otras bebidas que probablemente agarraste la semana pasada sin pensarlo dos veces. El BVO contiene bromo, el mismo químico que se usa en retardantes de llama para tu sofá y aparatos electrónicos. Literalmente fue patentado como retardante de llama antes de que alguien en la industria de las bebidas se diera cuenta de que podía evitar que el saborizante cítrico flotara hasta la parte superior de tu bebida. Sí, básicamente estás bebiendo retardante de llama. Tu refresco se ve bonito. Estudios han relacionado el BVO con problemas neurológicos, problemas de fertilidad y disfunción tiroidea. Y como se bioacumula en los tejidos grasos, cada bebida se suma a lo que ya se está acumulando dentro de ti. 24. Bromato de potasio. Camina por cualquier pasillo de pan en Estados Unidos y verás panes que contienen bromato de potasio, un químico prohibido en la Unión Europea, Canadá, Brasil y más de 40 países más. Aquí está en el pan blanco, los bollos para hamburguesa y la masa para pizza. ¿Para qué sirve? Hace que el pan sea más esponjoso. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica el bromato de potasio como un posible carcinógeno para los humanos. Los estudios de laboratorio mostraron tumores en los riñones y la tiroides. El químico debería descomponerse durante la cocción, pero a menudo quedan residuos en el producto final. ¿La respuesta de la FDA? Han pedido amablemente a los panaderos que dejen de usarlo de manera voluntaria. Existen alternativas más seguras en todos los demás lugares. Las empresas estadounidenses simplemente eligen la opción más barata porque nadie las detiene. 23. Azodicarbonamida ADA. Esa textura esponjosa en el pan de tu sándwich proviene de la azodicarbonamida o ADA, el mismo químico que se usa para fabricar tapetes de yoga, suelas de zapatos y cuero sintético. En Estados Unidos es un aditivo común en el pan. En la Unión Europea y Australia, ponerlo en los alimentos puede llevarte a la cárcel. Cuando el ADA se descompone durante la cocción, crea compuestos que se han relacionado con el cáncer en estudios con animales. Pero la FDA lo considera seguro en pequeñas cantidades, así que va directo a la masa. La historia explotó en 2014 cuando una bloguera de comida descubrió que el pan fresco de Subway contenía el químico de las colchonetas de yoga. La indignación pública los obligó a retirarlo, pero el ADA nunca fue prohibido. Todavía está en los estantes de las tiendas de comestibles. 22. Hormona de crecimiento RBGH-RBST. Cada vaso de leche estadounidense podría contener hormonas de crecimiento sintéticas que han estado prohibidas en la Unión Europea, Canadá, Australia y Japón por más de 2 décadas. La hormona de crecimiento bovino recombinante, RBGH, se inyecta en las vacas para forzar hasta un 15% más de producción de leche de lo que la naturaleza pretendía. Las vacas tratadas con RBGH tienen niveles significativamente más altos de IGF-1 en su leche, una hormona que ha sido relacionada con un mayor riesgo de cáncer en múltiples estudios. La hormona también causa más infecciones en las ubres, lo que significa que más antibióticos terminan en tus productos lácteos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria revisó la evidencia científica y rechazó por completo esa hormona. La FDA dice que la leche tratada es prácticamente indistinguible de la leche natural, así que sigue siendo legal. La única manera de evitarlo es buscando etiquetas que digan libre de RBGH, algo que ni siquiera debería ser necesario en primer lugar. 21. Dióxido de titanio. ¿Ese color blanco brillante en tus donas en polvo, aderezo ranch y crema para café? Eso es dióxido de titanio. La misma sustancia química que se usa en la pintura blanca y el bloqueador solar. La Unión Europea lo prohibió en los alimentos en 2022 después de que estudios demostraron que podía dañar el ADN. En Estados Unidos todavía está en todas partes.
Los estudios en ratones mostraron que la exposición crónica causó inflamación intestinal y debilitó la función inmunológica. Los reguladores europeos no pudieron establecer ningún nivel seguro de exposición, así que lo prohibieron por completo. Encontrarás este pigmento de pintura en Mentos, Skittles, aderezos para ensaladas, malvaviscos, polvos de proteína y suplementos vitamínicos, todo para lograr esa apariencia blanca y limpia. Los científicos europeos revisaron la investigación y dijeron que no. La FDA se encogió de hombros y siguió permitiéndolo. 20. Ractopamina. La próxima vez que muerdas una hamburguesa, considera esto. A la mayoría de los cerdos estadounidenses y casi a un tercio del ganado se les alimenta con ractopamina para que engorden más rápido. La Unión Europea, China, Rusia y otros 160 países la han prohibido por completo y ni siquiera importan carne estadounidense que la contenga. El medicamento no sale del sistema del animal antes del sacrificio. Cuando comes esa chuleta de cerdo o ese filete, esos residuos también vienen en la carne. Los estudios han relacionado la ractopamina con un ritmo cardíaco elevado, presión arterial alta y ansiedad tanto en animales como en humanos. Lo absurdo de esto es que los trabajadores agrícolas que manipulan el alimento tratado deben usar equipo de protección. ¿Pero comer la carne? Totalmente aceptable según la FDA. Empresas como McDonald's y Smithfield venden carne libre de ractopamina en el extranjero porque los mercados extranjeros lo exigen. Los consumidores estadounidenses reciben las sobras que el resto del mundo rechazó. 19. Conservadores BHA y BHT. Cada vez que tomas una caja de cereal o una bolsa de papas, hay una buena probabilidad de que estés consumiendo BHA y BHT, dos conservadores derivados del petróleo diseñados para evitar que las grasas se vuelvan rancias. El Programa Nacional de Toxicología ha clasificado el BHA como, cito, que razonablemente se prevé que sea carcinógeno para los seres humanos, basado en el desarrollo de tumores en animales de laboratorio. Y el BHT se ha relacionado con daño hepático y tiroideo en estudios con animales en dosis altas. La Unión Europea no permite el BHA en alimentos para bebés ni en fórmulas infantiles y requiere etiquetas de advertencia en los productos que lo contienen. Muchos fabricantes de la Unión Europea han cambiado a alternativas más seguras como la vitamina E o el extracto de romero. En Estados Unidos, la FDA todavía permite ambos, y la mayoría de las empresas se quedan con la opción más barata. Los investigadores incluso han detectado residuos de BHA y BHT en la leche materna humana. Tu cereal dura más tiempo en el estante, pero esa comodidad trae consigo una pregunta que nadie parece tener prisa por responder. 18. Colorantes Sudán. Los colorantes Sudán fueron diseñados para teñir ceras, aceites y plásticos. Nunca se suponía que debían estar cerca de los alimentos. Es alarmante que sigan apareciendo en ellos. Sudán 1 al 4 producen un tono rojo anaranjado intenso a muy bajo costo, lo que los hace atractivos para los proveedores que buscan hacer que el chile en polvo, el pimentón y el aceite de palma parezcan de un color más intenso de lo que realmente son. La Unión Europea y varios otros organismos reguladores los han prohibido completamente en los alimentos, clasificándolos como carcinógenos genotóxicos, lo que significa que no solo implican un riesgo de cáncer. Pueden dañar directamente el ADN. En 2005 se encontró Sudán 1 en la salsa inglesa, que se usaba como ingrediente en cientos de productos, lo que provocó uno de los retiros de alimentos más grandes en la historia de Europa y afectó a más de 400 marcas al mismo tiempo. La adulteración normalmente ocurre en lo más profundo de la cadena de suministro, lo que hace que sea realmente difícil detectarla antes de que llegue a tu plato. 17. Carragenina. Oculta en tu leche de almendra orgánica, helado y carnes frías está la carragenina, un espesante derivado de algas marinas que suena natural, pero tiene más implicaciones de las que sugiere la etiqueta. La Unión Europea la retiró de la lista aprobada para fórmulas infantiles después de que revisiones de seguridad generaran preocupaciones, especialmente para los sistemas digestivos en desarrollo. En Estados Unidos todavía está permitida en todos los productos. La controversia se centra en lo que sucede después de que la ingieres. Algunos investigadores han argumentado que la carragenina de grado alimenticio puede descomponerse parcialmente en el ambiente ácido del estómago en carragenina degradada, también llamada poligenina, que es un agente inflamatorio reconocido que ha causado daños intestinales similares a la enfermedad inflamatoria intestinal en estudios con animales. La ironía está en dónde sigue apareciendo la carragenina. Requesón orgánico, leche con chocolate, cremas vegetales y productos específicamente marcados como alimentos saludables de etiqueta limpia.
Si estás pagando extra por algo que dice natural en el frente, vale la pena voltearlo y leer la parte de atrás. 16. Residuos de glifosato. La mayoría de la gente asume que los químicos usados en las granjas se quedan en las granjas. El glifosato dice lo contrario. Es el ingrediente activo en el herbicida Roundup, y pruebas de laboratorio independientes lo encontraron en algunos de los alimentos para el desayuno más populares en Estados Unidos. Cheerios, avena Quaker, barras de granola Nature Valley. Los niveles estaban por debajo del límite oficial de seguridad de la EPA, pero aquí es donde se complica. La Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la OMS clasificó el glifosato como un probable carcinógeno para los humanos en 2015. La EPA analizó el mismo químico y dijo que es poco probable que cause cáncer en niveles normales de exposición. Dos instituciones creíbles, dos conclusiones opuestas. ¿Qué está causando el residuo en primer lugar? Los agricultores rocían glifosato directamente sobre los cultivos de avena y trigo justo antes de la cosecha para acelerar el secado. La Unión Europea restringe esa práctica. Estados Unidos no lo hace. Así que cada mañana, ese tazón de avena llega acompañado de un debate científico no resuelto. Quince. PFAS. Los PFAS son una clase de químicos que se utilizan para hacer que los empaques de alimentos sean resistentes a la grasa y al agua. Envolturas de comida rápida, bolsas de palomitas de maíz para microondas, envases para llevar, están recubiertos con esas sustancias. El problema es que las PFAS no se descomponen, ni en el medio ambiente ni en tu cuerpo. Por eso se les llama químicos eternos. Los estudios han relacionado la exposición con cáncer, daño hepático, reducción de la fertilidad y colesterol elevado. Las pruebas ambientales los han encontrado en empaques de cadenas importantes, incluyendo McDonald's y Burger King. Incluso los envases que se comercializan como compostables han dado positivo, porque los fabricantes los usan para lograr esa misma resistencia a la grasa. Varios estados de Estados Unidos y varios países europeos ya han tomado medidas para restringir los PFAS en los empaques de alimentos. El gobierno federal simplemente no ha exigido que todos los demás lo sigan. 14. Propilparabeno. A veces revisa la etiqueta de ingredientes en un muffin o tortilla comprados en la tienda. Es muy probable que encuentres propilparabeno discretamente al final de la lista. Es un conservante que se usa para extender la vida útil al prevenir el moho y es común en productos horneados producidos en masa en todo Estados Unidos. La Unión Europea lo prohibió en los alimentos para niños en 2006 debido a preocupaciones sobre sus propiedades que alteran las hormonas. El propilparabeno imita el estrógeno en el cuerpo, y estudios han relacionado la exposición con problemas de fertilidad, pubertad temprana en niñas y problemas reproductivos tanto en hombres como en mujeres. La FDA todavía lo clasifica como generalmente reconocido como seguro. Los reguladores europeos revisaron la misma evidencia y llegaron a una conclusión diferente específicamente para los niños cuyos sistemas hormonales en desarrollo son más vulnerables a las alteraciones. El mismo químico. Conclusiones diferentes sobre lo que se considera un riesgo aceptable. 13. Arsénico. El arsénico es un carcinógeno conocido. También está presente de manera constante en el arroz estadounidense. El arroz absorbe arsénico del suelo más fácilmente que la mayoría de los cultivos. Los campos en Arkansas, Luisiana y Texas, donde se usaron pesticidas a base de arsénico en el algodón durante décadas, nunca se deshicieron completamente de ese legado químico. El arroz que se cultiva ahí hoy en día lo refleja. El arroz integral contiene más arsénico que el blanco porque la toxina se concentra en las capas externas que se eliminan durante el procesamiento. La exposición a largo plazo se ha relacionado con cáncer de pulmón, piel y vejiga, enfermedades cardiovasculares y diabetes. La Unión Europea impone límites más estrictos a los productos de arroz que la FDA, especialmente para los niños. Las pruebas de Consumer Reports encontraron niveles de arsénico en alimentos para bebés a base de arroz en Estados Unidos que superarían lo que los reguladores europeos consideran aceptable. La FDA tiene niveles de acción. Los expertos en salud han dicho repetidamente que no son lo suficientemente bajos. 12. Aceites parcialmente hidrogenados. La mayoría de la gente asume que las grasas trans han desaparecido del suministro de alimentos en Estados Unidos. No están completamente equivocados, pero tampoco están completamente en lo correcto. La FDA revocó oficialmente el estatus de generalmente reconocido como seguro para los aceites parcialmente hidrogenados, la principal fuente de grasas trans artificiales, con un plazo de cumplimiento que venció en 2021.
pero una laguna en el etiquetado permite que sigan presentes sin llamar la atención en muchos productos. A los fabricantes se les permite indicar 0 gramos de grasas trans en la etiqueta nutricional si una sola porción contiene menos de medio gramo. Esto significa que los productos con cantidades mínimas pasan sin que se revele esa información. Si comes varias porciones a lo largo del día, esas fracciones se acumulan. Las grasas trans aumentan el colesterol malo y disminuyen el colesterol bueno al mismo tiempo, lo que las hace especialmente dañinas para la salud cardiovascular. Las palomitas de maíz para microondas, las pizzas congeladas y los productos horneados empaquetados siguen siendo lugares comunes donde se esconden. La eliminación gradual ocurrió, la desaparición no ocurrió. Once. Metileugenol. La albahaca fresca en tu pasta no es el problema aquí. El problema es lo que sucede cuando los compuestos que se encuentran de forma natural se concentran en algo mucho más potente que cualquier cosa que encontrarías en la cocina. El metileugenol es un compuesto que se encuentra de forma natural en la albahaca, las hojas de laurel y varias otras hierbas. A los niveles presentes en las hierbas enteras, los reguladores generalmente no lo consideran un problema. Pero cuando se aísla y se utiliza como un agente saborizante concentrado en alimentos procesados, suplementos herbales y extractos, esa evaluación cambia. Estudios en animales encontraron que causaba tumores hepáticos a dosis altas, lo cual fue suficiente para que los reguladores europeos lo clasificaran como un carcinógeno genotóxico, lo que significa que tiene el potencial de dañar el ADN y establecieran límites estrictos para su uso como aditivo alimentario. La FDA reconoce la preocupación, pero sigue permitiendo su uso, caracterizando los niveles típicos de exposición como mínimos. La brecha entre esas dos posturas regulatorias es donde está el debate, y ya es un tema familiar en esta lista. 10. Nitrito de sodio. Ese color rosado en tu tocino, salchichas y carnes frías no es natural. Proviene del nitrito de sodio, un conservador que ha estado en el centro de un debate sobre el cáncer durante décadas. Cuando reacciona con los aminoácidos de la carne bajo altas temperaturas, puede formar nitrosaminas, que son compuestos que la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la OMS clasifica como probables carcinógenos. La agencia fue más allá con la carne procesada en sí, colocándola en el grupo 1, la misma categoría que el tabaco, basándose en pruebas suficientes que vinculan el consumo regular con cáncer colorectal, de estómago y de páncreas. ¿Eso no es un hallazgo marginal? Es la conclusión de una revisión que abarca 800 estudios. La Unión Europea ha establecido límites más estrictos para los niveles de nitritos en carnes procesadas que en Estados Unidos y restringe completamente su uso en productos orgánicos y alimentos para bebés. La FDA sigue permitiendo los niveles actuales, citando el papel de los nitritos en la prevención del botulismo como justificación, lo cual es una función legítima. Existen métodos alternativos de conservación, pero no son universalmente confiables a escala industrial. 9. Acesulfamo de potasio. Acesulfamo de potasio, o ASEC, está en tu refresco de dieta, chicle sin azúcar y la mayoría de los productos bajos en calorías. Es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados en Estados Unidos y también uno de los menos examinados. Científicos independientes han criticado los estudios detrás de su aprobación por la FDA desde los años 80, calificándolos de limitados en alcance y duración. Algunos estudios en animales de ese periodo encontraron tasas aumentadas de leucemia y enfermedades respiratorias crónicas, hallazgos que los críticos argumentaron que debieron haber provocado una investigación más profunda. La FDA lo aprobó de todos modos, en gran parte basándose en investigaciones financiadas por la industria. La Unión Europea también aprobó el ASEC, pero estableció una ingesta diaria aceptable más baja que la de Estados Unidos, reflejando una interpretación más cautelosa de la misma evidencia. Los datos a largo plazo en humanos siguen siendo escasos. La diferencia entre los límites de seguridad estadounidenses y europeos sugiere que la ciencia no está tan establecida como lo implica la etiqueta del ingrediente. 8. Dióxido de azufre. Esas frutas secas de color perfecto, la mezcla neutra y los cereales para el desayuno a menudo son tratados con dióxido de azufre, un conservante que está prohibido en los alimentos orgánicos en toda Europa y que requiere etiquetas de advertencia en muchos países. Este químico previene que los alimentos se oscurezcan y extiende su vida útil, pero puede provocar reacciones graves en personas con asma y se ha relacionado con la deficiencia de vitamina B1. Es especialmente peligroso para las personas con problemas respiratorios. Incluso pequeñas cantidades pueden provocar ataques de asma, dificultades para respirar y reacciones alérgicas.
Los estudios han demostrado que el consumo regular puede interferir con la absorción de la vitamina B1, un nutriente esencial para la función cerebral y nerviosa. Lo encontrarás en la mayoría de las frutas secas convencionales, incluyendo chabacanos, pasas y mezclas de frutas. El químico mantiene las frutas con un aspecto brillante y colorido en lugar de su color marrón natural después del secado. Muchos fabricantes estadounidenses usan niveles que requieren etiquetas de advertencia en países europeos, donde los productos deben indicar claramente que contienen sulfitos y advertir sobre posibles reacciones alérgicas. El aspecto más preocupante es que los residuos de dióxido de azufre pueden ser bastante altos en las frutas secas, especialmente en aquellas que no son orgánicas. Los niños que consumen grandes cantidades de frutas secas, botanas y cereales pueden estar expuestos a niveles que los reguladores europeos consideran potencialmente dañinos. Existen métodos de conservación más seguros, pero cuestan más. Por eso muchos fabricantes siguen usando la solución química barata. 7. Olestra, también conocida como Oline. Si estabas vivo a finales de los 90, probablemente recuerdas las papas Wow. Todo el sabor, nada de grasa. Lo que los comerciales omitieron fue la parte sobre la etiqueta de advertencia. Olestra es un sustituto sintético de la grasa que pasa por el cuerpo completamente sin digerirse, lo cual suena como un milagro dietético hasta que lees la letra pequeña. Debido a que pasa sin digerirse, también bloquea la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K y causa suficiente malestar gastrointestinal como para que los productos que lo contienen estuvieran legalmente obligados a llevar una etiqueta de advertencia al ser lanzados. Canadá y la Unión Europea revisaron ese perfil de seguridad y lo prohibieron por completo. La FDA permitió que permaneciera en el mercado con la etiqueta de advertencia y la reacción del público hizo la mayor parte del trabajo regulatorio a partir de ahí. La mayoría de los productos con Olestra desaparecieron de los estantes en unos pocos años simplemente porque nadie los quería. Sin embargo, todavía es técnicamente legal aquí en Estados Unidos, lo que significa que la decisión sobre si alguna vez fue una buena idea la tomaron en última instancia los consumidores y no los reguladores. 6. Pollo lavado con cloro. El siguiente es algo que probablemente comiste hoy. El pollo estadounidense se lava rutinariamente con compuestos de cloro para matar bacterias, una práctica que está prohibida en toda la Unión Europea. Los países europeos se niegan a importar pollo estadounidense porque consideran que el lavado con cloro es innecesario y potencialmente dañino para la salud humana. El problema no es solo el cloro en sí, sino lo que representa. Un sistema de seguridad alimentaria que depende de tratamientos químicos en lugar de una higiene adecuada durante todo el proceso de producción. Los productores europeos mantienen condiciones más limpias desde la granja hasta el procesamiento, haciendo innecesarios los lavados químicos. Los productores estadounidenses usan cloro como una solución barata para los problemas de contaminación. Los estudios han planteado preocupaciones sobre bacterias resistentes al cloro y la formación de compuestos clorados que pueden ser cancerígenos. El Comité Científico de Medidas Veterinarias de la Unión Europea concluyó que el lavado con cloro podría ocultar malas prácticas de higiene y crear resistencia a los antimicrobianos. Decidieron que los riesgos superaban cualquier posible beneficio. 5. Carbendazim. En 2012, Coca-Cola y PepsiCo detuvieron voluntariamente las importaciones de jugo de naranja de Brasil después de que la FDA detectara carbendazim en los envíos entrantes, un fungicida prohibido para uso alimenticio tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Los productores brasileños lo habían estado aplicando legalmente bajo sus propias regulaciones. Esa es la brecha de la que nadie habla. Un químico prohibido donde compras tu comida puede usarse legalmente donde se cultiva y el residuo viaja con el producto. El carbendazim ha sido señalado como posible disruptor hormonal y potencial carcinógeno en estudios con animales. Los niveles detectados estaban por debajo de lo que la FDA considera un riesgo inmediato. Eran lo suficientemente altos como para que dos de las compañías de bebidas más grandes del mundo retiraran discretamente esa fuente de su cadena de suministro y reestructuraran su abastecimiento. 4. Chlorprofam. Antes de que una papa se convierta en papas a la francesa o en papas fritas, pasa meses almacenada. En Estados Unidos, ese almacenamiento casi siempre implica chlorprofam, un inhibidor químico de brotes que se aplica a las papas para mantenerlas frescas durante su estancia en los almacenes. La Unión Europea lo prohibió en 2020 después de que los reguladores revisaron su perfil de seguridad y concluyeron que no podían establecer un nivel seguro de exposición para los humanos.
Los estudios en animales encontraron evidencia de toxicidad en la tiroides y el hígado, además de posibles efectos cancerígenos. Los productores europeos hicieron la transición a métodos alternativos de almacenamiento sin mucha interrupción, lo que hace que el uso continuo en otros lugares sea más difícil de justificar solo por razones prácticas. En Estados Unidos, el clorprofam sigue estando aprobado y se utiliza ampliamente en las papas cultivadas de manera convencional. Los residuos aparecen en papas fritas, papas a la francesa y productos de papa congelados y persisten incluso después de cocinarlos. La FDA considera que los niveles actuales de residuos están dentro de los límites aceptables. La misma papa, diferentes químicos, dependiendo de en qué lado del Atlántico se cultivó. 3. Difenilamina. Se supone que una manzana al día es la opción saludable, lo que hace que valga la pena conocer la difenilamina. La DPA se rocía sobre las manzanas después de la cosecha para evitar que se pongan marrones por fuera durante el almacenamiento. La Unión Europea la prohibió en 2012 después de que los reguladores descubrieran que puede descomponerse en nitrosaminas y no pudieron establecer un nivel seguro de exposición. Penetra la piel y la pulpa, así que lavarlas o pelarlas no ayuda. Los productores europeos cambiaron al almacenamiento en atmósfera controlada, que regula los niveles de oxígeno para ralentizar el oscurecimiento de manera natural. Funciona. La industria se adaptó sin mayores contratiempos. En Estados Unidos, el DPA sigue utilizándose ampliamente en las manzanas cultivadas de manera convencional, incluyendo aquellas destinadas para jugo de manzana, comida para bebés y almuerzos escolares. La EPA considera que los niveles actuales de residuos son aceptables. Los reguladores europeos decidieron que no lo eran. 2. Residuos de atrazina. La atracina es el segundo herbicida más utilizado en Estados Unidos, aplicado a los cultivos de maíz en aproximadamente 32 millones de kilogramos por año. La Unión Europea la prohibió en 2004 no por los residuos en los alimentos, sino porque seguía apareciendo en el agua potable. La atracina es lo suficientemente persistente como para viajar a través del suelo hasta las aguas subterráneas. Una vez que está ahí se queda. Los reguladores europeos concluyeron que mantenerla fuera del suministro de agua a escala agrícola era prácticamente imposible, así que la prohibieron por completo, ya que la atracina aparece constantemente en el agua potable de los estados productores de maíz. Para millones de estadounidenses que obtienen agua de pozos en el Medio Oeste, esa no es una distinción tranquilizadora. 1. Antibióticos promotores del crecimiento. Este no se trata realmente de residuos en tu comida. Se trata de lo que el uso rutinario de antibióticos en el ganado le está haciendo a la medicina misma. Los productores de ganado estadounidenses han usado antibióticos durante mucho tiempo, no solo para tratar animales enfermos, sino también para hacer que los sanos crezcan más rápido. La Unión Europea prohibió esa práctica en 2006 después de reconocer las implicaciones para la salud pública. Cuando los antibióticos se usan en dosis bajas en millones de animales durante mucho tiempo, las bacterias desarrollan resistencia y las cepas resistentes no se quedan en las granjas. Los CDC estiman que las infecciones resistentes a los antibióticos matan a alrededor de 35,000 estadounidenses cada año, y el uso de antibióticos en la agricultura se identifica constantemente como un factor que contribuye de manera significativa. Los medicamentos que se usan en las granjas incluyen penicilinas, tetraciclinas y fluoroquinolonas, la misma clase en la que los médicos confían para tratar infecciones humanas graves. Los países europeos que prohibieron los antibióticos promotores del crecimiento encontraron que la producción de carne no se vio afectada de manera significativa. Los animales crecieron y la granja siguió siendo rentable. Las tasas de resistencia a los antibióticos disminuyeron. La FDA ha tomado medidas para restringir algunos usos, pero el uso rutinario de antibióticos en dosis bajas en el ganado estadounidense continúa bajo supervisión veterinaria, de formas que los reguladores europeos eliminaron hace 2 décadas. Las consecuencias no están apareciendo en tu plato de comida, están apareciendo en los hospitales. Así que ahí lo tienes. 25 sustancias prohibidas que otros países no permiten cerca de su suministro de alimentos, pero que son perfectamente legales en productos estadounidenses. La próxima vez que alguien te diga que la comida estadounidense es la más segura del mundo, muéstrale esta lista. No son teorías de conspiración ni alarmismo. Estos son químicos reales, efectos en la salud documentados y decisiones regulatorias que priorizan las ganancias corporativas sobre la seguridad del consumidor. Y si crees que el suministro de alimentos es alarmante, mira nuestro próximo video, las 25 drogas legales más adictivas.
No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más listas reveladoras que muestran las verdades que no quieren que sepas. Y si este video te hizo enojar lo suficiente como para revisar tu despensa, dime en los comentarios qué encontraste. Como siempre, soy Mike de List25. Nos vemos en el próximo.